Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Bendecidos y agradecidos por el tiempo que el Señor nos ha permitido celebrar estas fiestas en comunión con nuestros hogares. El rey David, en el Salmo 103, nos enseña el ser agradecidos a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Gracias, Señor. Hoy día estudiaremos a un hombre piadoso, entrado en años, que solo esperaba ver al Redentor para partir. Acompáñenos al libro de Lucas 2, versículo del 21 al 33. Simeón era una persona mayor, llena de esperanza. Cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos en el atrio del templo, vemos más que un anciano que deposita su esperanza en un recién nacido. Ha puesto su esperanza en las promesas de Dios. Esto no era un recién nacido cualquiera, era el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Al observar a este santo anciano con este niño en brazos, aprendemos valiosas lecciones sobre la esperanza que todos necesitamos con tanta urgencia. Aquellos que esperan en las promesas de Dios en Cristo serán recompensados. Veamos primero la esperanza de Simeón y cómo fue recompensada. Luego analizaremos el objeto de su esperanza. Esperar en Cristo significa vivir con rectitud y expectativa en el poder del Espíritu Santo. Simeón es descrito como justo y piadoso.
Justo significa que su comportamiento ante Dios y hacia sus semejantes se ajustaba a las normas divinas. No era un impostor que practicaba sus buenas obras para ser visto por los demás. Obedecía a Dios con discreción y constancia, incluso cuando nadie lo veía. Devoto tiene la connotación de reverente. A veces significa cuidadoso. Significa que Simeón no descuidaba su vida espiritual. Aunque se puedan pasar por alto estas dos palabras en un instante, reflejan toda una vida de cultivo. Nadie se vuelve justo y devoto por casualidad. Simeón cultivó su caminar con Dios. La clave de la vida justa de Simeón se debe ver en visión de sí mismo en relación con Dios. El versículo 29, la palabra Señor es inusual, usada solo 5 veces en referencia a Dios. Simeón vio a Dios como el Señor soberano, que había preparado su salvación y gentilmente le había permitido a Simeón verla. Simeón se vio a sí mismo como esclavo de este Señor soberano. Los esclavos no tienen derechos, pertenecen a su amo y su única obligación es obedecer. Simeón tenía un concepto elevado de Dios y un concepto humilde de sí mismo. Tenga presente la época en que vivió Simeón. Los líderes religiosos judíos eran mayormente políticos y no profundamente espirituales. No había profeta en Israel durante 400 años. Israel había sido oprimido por una potencia extranjera tras otra durante esos largos siglos. E incluso ahora estaba gobernado por el corrupto Herodes bajo el dominio de Roma. Habría sido fácil para Simeón dejarse llevar por el fervor político de la época y preguntarse con escepticismo: ¿dónde están estas grandes promesas de Dios para su pueblo? Pero en cambio era justo y devoto. Si esperamos en Cristo, debemos procurar vivir con rectitud. Veremos a Dios como el Señor soberano, nuestro amo, y a nosotros mismos como sus esclavos. Analizaremos su palabra para determinar cómo quiere que vivamos y caminaremos con Él cada día. Esperar en Cristo significa vivir con rectitud. Luego, esperar en Cristo significa vivir expectante. Él esperaba la consolación de Israel. Esto se refiere al tiempo profético por Isaías 40:1 y 2, cuando Dios consolaría a su pueblo y perdonaría sus pecados, enviando a su ungido el Mesías. ¿Cuánto tiempo llevaba Simeón esperando? Probablemente toda su vida. Habría sido fácil para él pensar: generaciones han pasado y estas promesas nunca se han cumplido. ¿Por qué esperar que suceda durante mi vida? Simplemente acomódate para el largo plazo y abandona la idea de que el Mesías vendrá. ¿Vives con expectativa? ¿Anhelas su regreso con todo tu corazón? ¿Esperas que Dios responda a tus oraciones o te sorprendes cuando no recibes respuesta? ¿Debe haber sido, cree usted, una coincidencia? ¿Esperas que el Señor regrese pronto? Quizás estés pensando: vamos, la gente ha estado esperando eso durante casi 2000 años y no ha sucedido. Pero esas personas fueron mejores por vivir cada día esperando su venida. En nuestros días, las señales de su venida nos rodean. ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe en nosotros cuando venga? Las personas de esperanza viven expectantes, aguardando que Dios cumpla sus promesas. Ahora, esperar en Cristo significa vivir en el poder del Espíritu Santo. Por si no lo sabía, el Espíritu Santo se menciona 3 veces en los versículos 25 al 27. El Espíritu Santo estaba sobre él, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Vino en el Espíritu al templo. Aquí tenemos a un santo del Antiguo Testamento que vivió antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y sin embargo probablemente vivió más en la plenitud del Espíritu que en la mayoría de los cristianos de hoy. Andar
En el espíritu significa depender conscientemente de Él en todo lo que haces. Depende de Él para resistir la tentación. Le pides comprensión de su palabra. Confías en Él para tener la actitud correcta en medio de las pruebas. Le buscas con sabiduría para tomar decisiones difíciles. Cuando vives en el poder del Espíritu Santo, tu vida está marcada por la esperanza de Dios. Pablo escribió en Romanos 15:13, y ahora el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo, la paz y la esperanza son lo opuesto a la depresión, la ansiedad y de la desesperación. Este versículo no solo aplica a ciertos tipos de personalidad, a quienes se encuentran en situación relativamente libres de problemas. A medida que aprendes a vivir en la plenitud del Espíritu de Dios, el Dios de la esperanza te llenará de su gozo, paz y abundante esperanza. Si te faltan estas cosas, no te deprimas, mas al escuchar decir esto, ponte de rodillas cada día y pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo. Espera en Cristo significa vivir con rectitud y expectativa en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre.